Me pasa algo parecido. Si de repente me desconecto, es que mi computador no funciona si no está con el cargador. Sí, Así que sí, estamos en la misma. a mí me pasa exactamente lo mismo. Bueno, mientras vuelvo a ordenar acá, les decía que eh, lo que estaba celebrando ahí Valentina, que la próxima semana eh, está la segunda semana, ¿no es cierto?, sin conexión a clases, ¿ya? Eh, yo les decía la vez anterior y se lo vuelvo también a recomendar ahora que no se desconecten de sus actividades académicas, es decir, aprovechen el tiempo disponible de que no van a tener clases, lo que hace muy bien, no solamente para ustedes, también para nosotros, ¿ya? Eh, pero no se desconecten como que si estuvieran en vacaciones, porque eso no les ayuda mucho, ¿ya? Y también en relación a eso les quería comentar que eh, la segunda evaluación vamos a tener que fijarla eh, de, de acuerdo a cómo está avanzando o hemos ido avanzando en el semestre, por ahí por el 20 de diciembre, es decir, como una fecha tope, ¿ya? Eh, y ahí vamos a tener que conversar lo relativo también a la tercera evaluación, porque las clases son hasta el 8 de enero, hasta el 8 son las clases, ¿ya? Y resulta que en diciembre tenemos otra semana de receso, que es por ahí del 21, más o menos coincidente con las fiestas de fin de año, del 21 al 25. Ya, ahí hay otra semana de receso. Entonces vamos a ver cómo podemos sortear esa situación final. Yo creo que la conversaremos a tiempo, pero por ahora, por lo menos tenemos que barajar la fecha de que la segunda evaluación la entrega tendría que ser dentro de esos plazos, ¿ya? Ahora, en términos formales, ¿no es cierto? Yo espero hoy día en la tarde subir la pauta para que la revisen, pero de todas maneras, yo ya les había señalado que la pauta, en términos formales, no pide algo distinto de lo que ya se les pidió ahora, en el sentido de el tipo de escritura, la extensión, el interlineado, el tipo de letra, la forma de citar, eso es exactamente igual. Solo los aspectos formales van a cambiar en un sentido, en un aspecto va a cambiar. ¿Cuál es ese aspecto? Que en esta primera evaluación se les pedía hacer uso de cuatro citas, una por cada artículo. En este caso se les van a pedir 5, también una por cada artículo. Esa es la única diferencia. Claro, y en términos de fondo, obviamente el tema va a ser distinto. Entonces, lo que tienen que ir haciendo ustedes es, por ahora, pensar eh, en alguna situación, en algún problema educativo en Chile, situaciones educativas o ley, ¿no es cierto?, en educación, para analizarla, ¿no es cierto?, a la luz de estas teorías que ya comenzamos a ver la clase anterior. ¿Ya? Yo creo que ahí pueden armar una buena línea argumentativa para su trabajo. El tema es distinto, pero insisto, la forma de escritura, el tipo de texto que tienen que elaborar es el mismo, con la salvedad de que tienen que incorporar una cita más, porque en esta unidad tenemos eh, cinco, cinco artículos. ¿Ya? Entonces, para que tengamos presente eso, ya veremos cómo resolvemos lo de la tercera evaluación, que nos va a pillar ahí bien encimita. Bien, bueno, en la clase de hoy vamos a partir en términos de la revisión de los temas que estamos tratando, con una breve síntesis de lo que vimos la clase anterior. La clase anterior comenzamos, ¿no es cierto?, con la revisión de algunas teorías del siglo XX, eh, y comenzamos, ¿no es cierto?, con la revisión de las teorías espiritualistas. Y dentro de las teorías espiritualistas en educación,
pusimos especial énfasis en dos, en la teoría esencialista, o en la corriente, mejor dicho, esencialista, y en la corriente premialista, que son corrientes dentro, ¿no es cierto?, de este marco más amplio que podemos llamar teorías espiritualistas en educación. En atención a eso, justamente, vimos una parte del documental sobre el Opus Dei, la obra del Opus Dei en Chile, su presencia en el ámbito educativo, que si ustedes pudieron haber notado, al terminar de ver el documental, no está solo, no es una obra que esté solamente radicada en los sectores más privilegiados social y económicamente, sino que también en los sectores populares, ¿ya? Y justamente, ¿no es cierto?, en esa obra religiosa, uno puede notar de manera más o menos clara muchos elementos propios del premilenialismo, tanto en su discurso como en su práctica pedagógica, no solamente en términos de la educación formal, sino también en otras iniciativas de formación que tiene esta obra y que tiene mucha gran influencia en Chile y que ha desplegado, ¿no es cierto?, una iniciativa educativa, como le decía, en todos los sectores. Justamente la idea es no entender, ¿no es cierto?, estas cuestiones en términos puramente conceptuales como algo del pasado, sino que ver de qué manera estas concepciones educativas siguen impactando en distintos planos, ¿no es cierto?, de la esfera educativa, ¿ya? Entonces hoy vamos a comenzar recordando algunos elementos de eso y de ahí vamos a utilizar un principio que lo vamos a relacionar con las teorías que vamos a ver hoy, que son lo concerniente a las teorías eh, funcionalistas, ¿ya? O el funcionalismo positivista. Bien, entonces comenzaremos eh, con el recordatorio de algunos elementos que vimos en la clase anterior, ¿ya? Bien. Gerald, ¿nos puede leer, por favor, el primer párrafo? Ok. Follett, 1992, sugiere que, de acuerdo a las concepciones platónicas, el telos educante ha de estar orientado a organizar la intimidad de cada ciudadano de la polis para que predomine el arete, virtud. Así, el hombre educado es el poseedor de cultura de acuerdo con un ideal de humanidad en una forma adulta, madura, perfecta y trascendente. Ya. ¿No es cierto? Aquí ahí tenemos un primer párrafo, estamos recordando algunos elementos que vimos en la clase anterior, que hacen referencia a Platón. ¿Por qué a Platón? Porque la filosofía escolástica, de la cual se nutre particularmente el perennialismo educativo, tomó muchos elementos de la filosofía platónica. Entre ellos esta idea, ¿no es cierto?, de que la educación es un hecho natural, que que los hombres, en el sentido griego, estamos prácticamente llamados a ser educados, los hombres libres, digamos, en la Grecia clásica. Estamos llamados a ser educados y que por lo tanto la educación es un hecho natural, no es un hecho artificial para ellos, es un hecho natural. Y en gran medida, ¿no es cierto?, el perennialismo lo sigue entendiendo de esa manera, ¿ya? Entonces la educación equivale a ser una persona poseedora de cultura, ¿no es cierto?, con un ideal de humanidad, ¿ya? Ahí hay muchos elementos que toma la escolástica medieval y que luego son recogidos un poquito más adelante, ¿no es cierto?, por el perennialismo educativo. Bien. Alexis, ¿puede leernos el otro párrafo, por favor? Por supuesto. Donde dice estas concepciones. Exactamente. Estas concepciones educativas, tomadas en gran medida de algunos pensadores de la Grecia clásica y de la filosofía escolástica, comienzan a ser recogidas por algunas tendencias pedagógicas del siglo XIX con una clara extensión hasta nuestros días. Hablamos de aquellas corrientes que postulan una concepción absoluta y eterna de bien, es decir, de una verdad que no deriva de la experiencia ni de la subjetividad, sino del bien absoluto. Si se prefiere,
de Dios. Se trata del desarrollo de un ideal que no está sometida a los avatares de la historia. Muy bien, muchas Black, gracias. 1992. Entonces, como podemos ver, ¿cuál es la concepción, ¿no es cierto?, que se recoge de la Grecia clásica y de la filosofía escolástica? Que el bien, la verdad, son cuestiones que no cambian en el tiempo, que son reveladas, ¿no es cierto?, a través de Dios, y que de ahí se va a derivar justamente que la educación ha de conducir necesariamente, ¿no es cierto?, al desarrollo de una racionalidad que permita acceder a ese conocimiento. Claramente está que en estas concepciones, alguien lo comentó en la clase pasada, no cabe la idea de ciencia, pues chiquillos. No tiene cabida la idea de ciencia. ¿Ya? Eliezer, ¿nos puede leer lo que viene, por favor? Ya. Un buen ejemplo de los postulados expuestos anteriormente lo constituye la pedagogía de Antonio Rosmini, claro representante del Risorgimento italiano, un movimiento nacionalista que reivindicaba la restauración de la Italia tradicional y el restablecimiento de valores considerados perennes como los religiosos y los morales. Nos referimos a un movimiento político, pedagógico, espiritualista, que surge como reacción al enciclopedismo ilustrado, considerado un atiborramiento de los conocimientos desordenados al faltarle una unificación finalística por parte del sujeto que se educaba. Para Rosmini, esta postura enciclopedista corrompía vanidosamente a los educandos, al hacerles creer que en ellos se encontraba la sabiduría. Muy bien, gracias. Entonces, un ejemplo de estos pedagogos que siguieron estas ideas de platónica, ¿no es cierto?, esta idea escolástica, es el italiano Antonio Rosmini, quien claramente era un antimoderno. Recuerden, ¿no es cierto?, que la enciclopedia, esta creación de Diderot, es una creación moderna. La enciclopedia reunía el conocimiento acumulado por la humanidad hasta esa época. Y las enciclopedias tuvieron mucha extensión en el tiempo, después como una forma de acceder al conocimiento humano. Entonces, Rosmini dice, esa es una falsa educación, porque se asemeja a la educación desde una perspectiva, ¿no es cierto?, ilustrada, que podríamos decir muy centrada en un cierto intelectualismo, en el conocimiento, ¿no es cierto?, humano, una educación finalmente enciclopedista, como lo dice su nombre. Pero esa, decía Rosmini, eso es una educación externa. Ya es un cascarón que no logra penetrar la interioridad del ser humano, porque debemos tener presente, no vamos a entrar mucho en eso, pero debemos tener presente que hay varios aspectos de las teorías espiritualistas que recogen, que toman elementos del personalismo, ¿ya? Entonces, Rosmini decía, lo que falta es el desarrollo espiritual del ser humano, porque el enciclopedismo lo que hace es solamente dar un barniz, un cascarón a la educación del ser humano, pero sin desarrollo espiritual no hay educación. Ya, ahí tenemos entonces un expositor del siglo XIX que recoge estas ideas platónicas y estas ideas, ¿no es cierto?, propias de la filosofía escolástica. ¿Ya? Vamos a ver ahora otro ejemplo, que está más cerca de lo que nosotros vamos a revisar, porque de hecho es un autor que se revisa dentro de los artículos que están en la bibliografía. ¿Ya? Valeria, ¿nos puede leer, por favor, ese párrafo? Claro. Más tarde, en España, Víctor García Oz proclamaba que la actividad educativa no consiste sino en preparar al discípulo para cumplir su destino. En consecuencia, el papel del maestro consistiría fundamentalmente en conducir a cada alumno en descubrir el lugar que socialmente le correspondía. Consecuentemente, con esta postura,
educados al ejercicio de una libertad responsable y una solidaridad bien vivida. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, otro representante un poquito más tardío, ya en el siglo XX, ¿no es cierto? Es el español Víctor García Oss, que como les comenté en la clase pasada, tuvo una gran influencia en Hispanoamérica. De hecho, uno de los artículos revisa justamente el pensamiento y la influencia de García Oss, que se adscribe a varios principios, ¿no es cierto?, de José María Escrivá de Balaguer, precisamente el fundador del Opus Dei. Escrivá de Balaguer no fue un pedagogo como tal, pero sí desarrolló una obra muy ligada a la educación, y sobre todo en su obra Camino, que es una obra de él que está llena de aforismos, proclamaba precisamente, ¿no es cierto?, algunos principios pedagógicos, ¿ya? Justamente uno de esos principios, y aquí quiero que pongamos especial atención, en uno de esos principios era que cada hueso humano cumplía una función. Cada hueso humano cumple una función dentro del cuerpo. ¿Qué pasaría, decía este sacerdote, qué pasaría si los huesos quisieran cumplir una función distinta? El desorden, el caos que se produciría. De esa manera, metafóricamente, ¿no es cierto?, lo que Escrivá de Balaguer quería comunicar era que todo tiene un orden, y que ese orden es natural porque es un orden divino. Y que por lo tanto, ¿no es cierto?, desde cierta perspectiva, si usted, ¿no es cierto?, es un trabajador, usted no puede aspirar a ser más que trabajador, porque ese es su lugar en el mundo, ese es su lugar en el cosmos. Y su trabajo para servir a Dios consistirá en ser el mejor trabajador, en hacer su trabajo bien hecho, pero usted no puede aspirar a algo distinto, porque si aspira a algo distinto, provoca desorden, provoca caos. Viva en su lugar y haga su trabajo lo mejor posible. Esta idea del trabajo bien hecho. ¿Ya? El trabajo bien hecho. Bien. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la tarea del maestro desde esta perspectiva era preparar al discípulo para cumplir su destino. Bien. Como podemos ver, estamos hablando de ciertos principios pedagógicos que todavía están presentes de manera particular, ¿no es cierto?, en la obra del Opus Dei. Sobre este párrafo quiero volver un poquito más adelante. Bien. Valeria Bravo, ¿nos puede leer el último párrafo, por favor? En síntesis, tenemos que los enunciados básicos de las teorías espiritualistas, en particular del perennialismo, serían los siguientes. 1. Lo específico del hombre es siempre su racionalidad. 2. La racionalidad es la característica más elevada. 3. Dicha característica posibilita el despliegue de la libertad con responsabilidad. 4. Por ello, la educación debe ser siempre la misma para todos. 5. En esa educación debe reinar el orden, que es espejo de lo racional. 6. Así se forjará el carácter, que someterá los sentidos a la razón. Y 7. Estos valores racionales y permanentes se encarnan en las grandes obras de la cultura clásica. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces ahí tenemos en la parte final una síntesis de estos postulados, ¿no es cierto?, pedagógicos de las teorías espiritualistas, como decíamos, en particular del perennialismo pedagógico. Fijémonos en este principio, dice que en la educación debe reinar el orden, que es espejo de lo racional. Por eso que para estas concepciones pedagógicas de estudiantes no tiene cabida la improvisación,
lo que se llama el espontaneísmo pedagógico. A ver, ¿qué quieren hacer hoy día, niños? No, eso no tiene cabida, porque eso es sinónimo de desorden. Y el desorden es sinónimo de lo irracional. Mientras que para ellos la educación debe ser un acto racional y por lo tanto ordenado, sistematizado. Bien. Estas ideas son las que estuvimos trabajando en la clase anterior. Ahora, sobre estas ideas yo me quiero detener principalmente en esta. ¿Ya? Según Víctor García Oss, la tarea del maestro consistía en preparar al discípulo para cumplir su destino, en el sentido, ¿no es cierto?, de que el orden social es un orden natural, en consecuencia es un orden divino, que no se puede alterar, lo veíamos también en la clase pasada en el documental. Y el fundamento de todo esto precisamente es un orden divino. Bueno, esta idea, esta misma idea, no es solamente una idea propia del perennialismo. Este principio del orden, ¿ya? También es un principio, es un a priori tomado fíjese lo que voy a decir, por algunas teorías científicas o consideradas científicas. ¿Ya? Científicas. Aquí alguien podría decir, bueno, pero eso no tiene ningún fundamento científico. Es una cuestión religiosa. Sí, pero también lo que les quiero decir es que esta misma idea fue tomada por algunas, ¿no es cierto?, teorías que influyeron en la educación, pero que se consideran teorías científicas. De manera particular, este principio fue muy fuerte en el funcionalismo. En el funcionalismo. ¿Ya? El funcionalismo, ¿no es cierto?, deriva o proviene de una teoría anterior que es el positivismo. Y el lema del positivismo era justamente orden y progreso. ¿Ya? Entonces lo que les quiero mostrar precisamente, valiéndome de esta idea, es que esta concepción del orden, de que, ¿no es cierto?, que los sujetos tienen que cumplir de alguna manera su papel en el mundo, también fue explicado de manera científica. También fue explicado de manera científica. ¿Ya? O ha sido explicado de manera científica. Y también les quiero mostrar, ¿no es cierto?, que el funcionalismo también tiene una gran presencia hoy en día. ¿Ya? Entonces lo que vamos a revisar hoy es el positivismo funcionalista, la educación como palanca del progreso, y de manera particular nos vamos a detener en la influencia del positivismo en las reformas educativas o en la lectura de las reformas educativas. Veamos algunos antecedentes, ¿ya? Algunos antecedentes. El funcionalismo proviene, como ya les decía, de una corriente anterior fundada por un filósofo francés llamado Auguste Comte. Y es una de las corrientes en consecuencia de mayor tradición y de mayor influencia en las ciencias sociales. Estamos hablando de una teoría, ¿no es cierto?, del siglo XIX. Ahí comienza a desarrollarse como tal. La palabra funcionalista, que es como el nombre con el que conocemos esta teoría, proviene del vocablo función, que deriva del latín functio, que significa cumplimiento o realización de algo. Cumplir o realizar algo. ¿Ya? Entre sus principales precursores tenemos algunos dicen que al propio Auguste Comte, al inglés Herbert Spencer, al francés Émile Durkheim
y a los estadounidenses Talcott Parsons y Robert Merton. Veamos algunos postulados. La teoría funcionalista, de cierto modo, adopta un modelo organicista. Organicista quiere decir que de alguna manera homologa el cuerpo social, es decir, la sociedad al cuerpo humano, al funcionamiento del cuerpo humano. Recuerden lo que en la teoría perennialista, ¿no es cierto?, los postulados perennialistas dice María Escrivá de Balaguer. Todos los huesos humanos en el cuerpo humano cumplen una función. Aquí hay una concepción más o menos parecida, ya una concepción organicista de la sociedad. El cuerpo social como símil, ¿no es cierto?, del cuerpo biológico. En que para que ese cuerpo funcione tienen que haber unas relaciones en el todo, ¿ya? Ahora, la diferencia estriba en que esta concepción organicista del funcionalismo no se entiende de manera natural, sino que se forma, digamos, en esta metáfora, las diferentes partes del cuerpo para que cumplan una función. ¿Ya? Es decir, en el cuerpo social hay que formar a las personas para que cumplan una función, y en la medida que cumplen esa función, la sociedad funciona. Pero no es que las personas cumplamos un rol de manera natural. En eso se diferencia del perennialismo, porque el perennialismo ve un orden natural en las cosas. Acá no se ve un orden natural, sino porque se ve más bien que estas cuestiones son artificios culturales, ¿ya? Pero existe el símil. Es el cuerpo social como símil del cuerpo biológico. Y en el cuerpo biológico cada parte tiene que cumplir su función para que el todo, que es ese cuerpo orgánico, funcione. Pero el funcionalismo postula que el cumplimiento de esa función no es natural, que hay que conducir a los sujetos a eso. Y obviamente, cuando hablamos de conducir, está la educación. ¿Ya? En la medida que en una sociedad todos cumplan la parte de la tarea que le corresponde, estaremos frente a sociedades cohesionadas que logran mantenerse en el tiempo en la medida que satisfacen sus necesidades. Es decir, estamos frente a una sociedad cohesionada y ordenada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dentro de esas diferentes partes del cuerpo social, están las instituciones. Dentro del cuerpo social están las instituciones, ¿ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos de la tarea que le es propia, o la tarea, ¿no es cierto?, que cumplen algunas instituciones según el funcionalismo, ¿ya? Por ejemplo, las instituciones económicas proveen. Las instituciones políticas coordinan. La familia suministra nuevos miembros. La iglesia mantiene los valores básicos. La educación forma a las nuevas generaciones. Y esto, yo diría, no es una cuestión menor, ¿ah? ¿Por qué razón? Porque esto de que la educación forma a las nuevas generaciones no es un principio. No es que el funcionalismo diga a la educación le corresponde formar las nuevas generaciones. No. Este postulado del funcionalismo deriva de los estudios educativos realizados por Emile Durkheim.
Y Durkheim se dio cuenta de que en general, lo que él observó, lo que él investigó, por eso que estamos frente a una teoría que se considera científica. Lo que él observó es que en general el trabajo educativo consistía en traspasar, como él lo denomina, los valores y las formas de vida de las generaciones adultas a las generaciones más jóvenes. En la medida que se logra ese traspaso, esa comunicación de los valores y las formas de vida de las generaciones adultas a las generaciones más jóvenes, se logra formar una sociedad coherente que es estable en el tiempo. Entonces, cuando decimos la educación forma las nuevas generaciones, no estamos diciendo que el perennialismo proclame que ese es el papel de la educación. No. El funcionalismo observó eso. Eso es lo que se hace en educación, dice el funcionalismo. Eso es lo que acontece efectivamente en educación. O sea, lo deriva de una observación científica. Entonces, justamente acá tenemos lo que serían las funciones propias de la educación. Pero quiero volver un poquito a acá. En la medida, escuchen esto, en la medida que cada una de estas instituciones cumplen con su función, estamos frente a una sociedad funcional. En la medida que estas instituciones no cumplen su función, estamos frente a una sociedad disfuncional. Por eso que muchas veces, y yo diría que de manera hiriente, y tal vez la gente no sabe que esta concepción viene del funcionalismo, se tiende a hablar muy despectivamente, insisto, de familias disfuncionales. Y una familia disfuncional en la teoría funcionalista es la familia que no cumple su papel. Ya, pero eso es sinónimo prácticamente de una familia enferma. ¿Ya? Porque en el funcionalismo lo que observó es que las sociedades son coherentes, se mantienen en el tiempo, en la medida que las instituciones y las personas cumplen una determinada función. Bien, aquí tenemos las funciones propias de la educación, ya que podemos derivar, ¿no es cierto?, una de otra. Primero, tal como lo planteaba Durkheim, la educación socializa a las nuevas generaciones. Eso es lo que hace efectivamente la educación. No es que los funcionalistas digan es lo que tiene que hacer la educación. No, esto es lo que ellos observaron, es lo que efectivamente hace la educación. ¿Ya? Por eso que ellos dicen, lo que nosotros estamos postulando corresponde, ¿no es cierto?, a cuestiones científicas. En ese proceso de socialización se desarrollan ciertas habilidades. Esas habilidades no son naturales, y en eso se distancia claramente del perennialismo pedagógico. Esas habilidades son inducidas en la escuela. Es decir, la escuela, ¿no es cierto?, induce a los sujetos a desarrollar ciertas habilidades para que a través de esas habilidades cumplan una determinada función social. En la medida que esas habilidades son inducidas, y para que cada sujeto cumpla una función social, se asegura la cohesión social. En la medida que se asegura la cohesión social, ¿ya?, la reproducción social se considera justa y legítima. Por lo tanto, estamos frente a una teoría que en el fondo proclama que para que una sociedad se mantenga en el tiempo, es una sociedad, ¿no es cierto?, que tiene que ser cohesionada, sin desorden. De esa manera es posible entonces consolidar el orden establecido. No está de más decir que muchos de estas observaciones, ¿no es cierto?, manifestadas por el funcionalismo, obviamente que fueron atacadas de clasistas. Claro, porque debemos pensar, ¿no es cierto?, que el orden social no es un orden aleatorio, es un orden
el orden social siempre tiene que ver con la hegemonía de ciertas clases sociales. Entonces, cuando dice las sociedades se mantienen estables en el tiempo, son sociedades coherentes, ordenadas, sí, pero ese orden, que no es un orden natural, se mantiene en el tiempo, pero eso significa también, ¿no es cierto?, que hay ciertas clases sociales que tienen privilegios respecto de otras, por ejemplo. Claro, porque es un orden impuesto. Porque el orden es impuesto, claro. Ahora, tal vez el problema del funcionalismo es que no se hace esas preguntas, Camilo. Porque para el funcionalismo, cuando yo empiezo a decir que aquí hay una cuestión ideológica de un grupo social que se impone a otro, para el funcionalismo eso sería ideología y no ciencia. En cambio, los funcionalistas dicen, nosotros estamos haciendo ciencia, estamos dando cuenta de lo que observamos, nada más. No sé si me explico. Esto es lo que nosotros observamos. Claro, son objetivos, ¿no? Exactamente, la idea de la ciencia como un conocimiento objetivo, tal cual. Ya, ahora, más específicamente, ¿no es cierto?, ¿cuáles serían las reglas sociológicas, ¿no es cierto?, o sociales de la educación? Primero, la institución escolar diferencia a los sujetos según su procedencia y su rendimiento. Y de acuerdo a su rendimiento, justamente induce el desarrollo de ciertas habilidades. La acción educativa reproduce funciones eficaces para lograr su fin, que es socializar a los sujetos de manera efectiva en relación a los valores y formas de vida de las generaciones adultas. Y en consecuencia, el papel del maestro consistirá en adaptar a los alumnos a un determinado tipo de sociedad. Si ustedes se dan cuenta, esta observación científica que dicen los funcionalistas es súper parecido al principio que planteaba, ¿no es cierto?, Víctor García Oz. El papel del maestro consiste en que cada estudiante descubra el papel que le corresponde en el mundo. Entonces, me parece, y considerando también lo que comentaba Camilo, que uno tiene el derecho a preguntarse qué tan ciencia es esto. Bien. Entonces, en atención a estos elementos que hemos visto, donde se proclama la idea del orden, de la sociedad cohesionada, de que los sujetos tienen que cumplir una determinada función, que las sociedades también, ¿no es cierto?, hacen ajustes estructurales, pero esos ajustes estructurales tienen que ser sin alterar la cohesión social, etcétera. ¿Ya? Vamos a visionar un documental chileno también, en el que vamos de alguna manera a tensionar un poco estos principios, ¿no es cierto?, o estos postulados científicos del funcionalismo.